¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. El día de hoy nos encontramos nuevamente en el Laboratorio del Conocimiento, este espacio donde hemos tratado de tener conversaciones transdisciplinarias que conectan, en este caso, a la literatura con el mundo de la medicina, con el mundo de la clínica, de las neurociencias, de la enfermedad, pero también en otras ocasiones hemos tenido conversaciones muy diversas, ¿no? En torno a temas como la filosofía de la creación o también las perspectivas de neuroestética. Y hoy estamos muy contentos porque nos acompaña una autora muy importante que tiene una carrera, pues yo diría, muy atractiva, muy revolucionaria. Nos acompaña Daniela Tarazona. Para quienes no conozcan a Daniela Tarazona, el día de hoy vamos a hablar acerca de su novela Isla Partida. Esta va a ser, digamos que la obra principal acerca de la cual vamos a conversar. Sin embargo, también hablaremos acerca de algunos otros trabajos, como El beso de la liebre, y si nos da un poquito de tiempo, también hablaremos acerca de este libro, El animal sobre la piedra. Eh, Sin embargo, no quisiera yo hacer una ficha muy fría, curricular, ni mucho menos, ¿no? Ya que eso sería casi un despropósito, ¿no? Tratándose de una escritora. Entonces, más bien, Daniela, yo quisiera pedirte si tú puedes tomarte un par de minutos, en realidad el tiempo que tú consideres necesario, para hablarnos un poquito acerca de tu trayectoria como autor. Insisto, no tanto la ficha, sino más bien como tu recorrido por diferentes intereses creativos o también como lectora, ¿no? Que consideres importantes para que quienes no te conozcan todavía, pues tengan una idea de tu perspectiva como autora. Entonces, te dejo la palabra, Daniela. Claro que sí, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Estoy emocionada de la conversación y bueno, a ver, yo, digamos, desde muy temprana edad tenía ganas como de escaparme del mundo hacia hacia una realidad paralela, digamos, por decirlo de alguna manera, así como inicial, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, de niña me gustaba mucho como figurarme escenas, como más desde el ámbito tal vez teatral, ¿no? O sea, como escenas en las que yo actuaba determinadas situaciones. Y luego, para mí, conforme fui creciendo y empecé a encontrarme con algunos libros en mi casa que no había una biblioteca muy grande, pero había algunos títulos, pues muy clásicos e importantes de la historia de la literatura, también por la influencia de mi abuela, la mamá de mi mamá, que fue poeta, y había, digamos, como una entrada de su biblioteca a nuestra biblioteca, ¿no? Y los libros iban y venían también de su casa a la nuestra. Y en aquellas primeras lecturas, pues yo recuerdo, por ejemplo, el libro del Mago de Oz, recuerdo algunos libros ilustrados, del que me acordé hace poco, eh, que se llamaba La princesa que siempre se escapaba, ¿no? Que me había regalado una tía abuela y que era la historia de una mujer como atrapada, digamos, con su padre en un castillo y que deseaba salir de allí y acababa como metida en una esfera de tela que iba, que era arrojada al mar porque ya, digamos, la expulsaban del reino y bueno, ella iba por el mar, se sumergía y finalmente salía a otro lugar, ¿no? Entonces, para mí, bueno, eso, la lectura y esos primeros libros que me acuerdo más que nada como de la relación con las ilustraciones, ¿no? Con los objetos así transportadores, ¿no? Pues para mí fue muy importante y entonces yo empecé a escribir mis diarios muy pequeña. Yo creo que debe haber sido como a los 8 o 9 años con mi primer diario y esa posibilidad de poner allí mis secretos, ¿no? Y lo que veía del mundo, me liberaba, me daba una salida. Y así fue pues el encuentro que tuve, digamos, en aquellos primeros años con la escritura y con la lectura. Después, bueno, más hacia la adolescencia, pues
me leí La Metamorfosis, que me dejó completamente hasta hoy trastornada y que luego cuando di clases, por ejemplo, en una preparatoria, les decía, es que la literatura ocurre así, como esa primera página, ¿no? ¿Cómo es posible que nos esté contando algo como eso y lo creamos y creamos en ello, ¿no? Y estemos allí. Y eso como justo paso hacia otra realidad, para mí siempre fue fascinante e insisto como en ese umbral porque como decía esto de la actuación de esos primeros años de mis escenas que hacía, pues ahora estoy estudiando interpretación, estoy estudiando actuación. Entonces, es una parte que está complementando mi trabajo como escritora con los personajes y con el hacerse en el cuerpo de otro, ¿no? O sea, como con esa... y bueno, estoy fascinada ahora también con el trabajo comunitario del teatro. Ujú. Entonces, bueno, más o menos es como muy grandes rasgos, pero bueno, iré retomando algunos hilos y demás, Claro. pero por Sí, ahí. eso Ujú. ya nos da pie a varios puntos para la conversación, ¿no? Por una parte, voy a empezar por eso último que mencionaste, ¿no? Este interés actualmente por el teatro, y dices que muy específicamente el teatro comunitario. Sí, o sea, la idea es que el teatro no ocurre si no es mano con mano, ¿no? O sea, digamos, es un trabajo realmente de un grupo. Y la escritura a veces es muy, bueno, es muy solitaria, ¿no? Eh, a veces es agotador como vivir un poco, o sea, vivir tanto en la cabeza y en la soledad de la escritura. Entonces, lo que he descubierto en el teatro de cómo una escena no ocurre si todos no están involucrados y si a alguien se le olvida algo, está otra persona que puede, digamos, ayudarte, ¿no? Entonces, eso me parece algo valiosísimo y más en un mundo como el que vivimos hoy, en este presente. Ujú, Entonces, un poco sobre eso te quería preguntar algo. Es decir, tu obra, ¿no? En particular La Isla Partida. De hecho, pareciera como que sintetiza algunos de esos principios que nos estabas contando, ¿no? De tus intereses más tempranos, como esta especie de experiencia de desdoblamiento, de separación o disociación incluso con el mundo cotidiano de lo real, por una parte, ¿no? ujú, Que toma, ya hablaremos de la novela específicamente, ¿no? Porque tiene eh, una cualidad estética, vamos a decir, una textura muy diferente a la de algunos cuentos infantiles, de fantasía. Tú mencionabas ahorita El Mago de Oz, es Frank Baum, sí, ¿verdad? El autor. sí, Eh, y digamos que esa tradición de la novela fantástica o de la novela de fantasía, ya ves que algunos tienen esa separación, ¿no? Entre lo fantástico cuando la fantasía irrumpe en lo real, ¿no? Y la fantasía cuando desde el principio nos transportamos a un mundo diferente, ¿no? Como en el caso de Tolkien o de otros autores, con todas las matices y grados que hay en eso, en ese espectro, ¿no? Pero ujú, tu obra pareciera tener, insisto, como una cualidad muy diferente en ese sentido, ¿no? Ahora platicábamos, Octavio y yo, de nuestros intentos un poco como de entenderla, ¿no? Que no es meramente una novela o una obra psicológica, quizá es más fenomenológica, pero también se ujú, encuentra en un lindero entre la narración y la poesía y con algunos momentos, fragmentos casi también como de ensayo. Bueno, ya regresaremos a eso. Pero lo que te quería preguntar ahora es si este interés actual por por el teatro representa de alguna manera para ti como el establecimiento de un puente con una vocación creativa hasta cierto punto diferente de la que tú habías cultivado previamente, ¿no? Porque ese tipo ese planteamiento teatral que tú estás comentando pareciera como, digamos que una ruptura con una literatura más quizá intimista, por una parte, y ujú. por otra parte, con esa vocación como de soledad y separación del mundo, porque aquí más bien enfatizaste ese encuentro como
casi cuerpo con cuerpo, ¿no? Y de palabras en tiempo real que se sincronizan en forma rápida para entenderse, para disponerse para la acción, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué dirías de eso? Es como una faceta nueva que estás explorando o es una beta que ya tenías desde mucho antes y que ahora estás rescatando? Mm, No, yo creo que sí la tenía desde mucho antes. Yo quería estudiar actuación hace tiempo y es algo que decidí hacer también después de vivir la pandemia Ujú. y de vivir como cierta orilla del mundo en esos años. Decidí que quería hacer algo poniendo mi cuerpo, ¿no? O sea, de por medio, ¿no? Pero creo que en mis tres libros publicados como que hay, sí, hay un trabajo muy, digamos, como obsesivo con la intimidad, ¿no? Como con la percepción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son novelas muy distintas entre sí, tal vez haya vasos comunicantes como más claros entre el animal, bueno, eso me han comentado también y coincido en algunas cosas entre el animal sobre la piedra e Isla Partida, ¿no? Pero bueno, creo que está ese trabajo sobre la percepción, sobre los personajes en situación, porque yo nunca trabajo, por ejemplo, con un índice, ¿no? O con un esquema, sino que pienso en los personajes primero, es lo como me ha pasado, pensar en quienes protagonizan las historias y en escenas en las que empiezo a escribir las escenas y lo que ocurre allí, y ahí empiezo a ver hacia dónde van los personajes, ¿no? Entonces es como si estuviera haciendo ahí un poco de dramaturgia de alguna manera, ¿no? En la en el proceso de escritura, ¿no? Entonces voy viendo hacia dónde van y ya el mundo que se empieza como a levantar alrededor, ¿no? En el caso de Isla Partida, estaba eso, pero claro que había toda una como caudal, ¿no? Emocional muy difícil para mí, que fue muy difícil de plasmar, como, porque yo quería ser fidedigna, ¿no? Quería que hubiera un registro fidedigno de esas percepciones y era para mí muy difícil llevarlo eso a la página, ¿no? Entonces, algunas partes del libro tal cual son bajadas así de notas que hice cuando tenía ciertas experiencias digamos, de disociación y de alteraciones de la percepción, pero otras son recreaciones de eso, ¿no? Entonces, sí, creo que el teatro ha estado como ahí acompañándome siempre. eh, y creo, bueno, y también yo quiero escribir, ahora quiero escribir teatro. Me gusta muchísimo actuar, improvisar es lo que más me gusta. Por ejemplo, más que actuar con texto, me gusta mucho improvisar. Me parece la mayor liberación de todos los órdenes. Entonces, eso me fascina, ¿no? Como el juego, las posibilidades del juego que se dan allí, de llegar a sitios que uno nunca podría haber previsto, ¿no? Que también en la escritura me importa, pero en la escritura siento pues el límite tal vez como, pues no es, o sea, no es tal cual acción en escena, sino está atravesado por el lenguaje que ya pone otras cosas que son más, a veces más, constriñen más, ¿no? O son más difíciles de manejar. Ujú. Oye, Daniela, ¿y cómo serían los puntos de partida de estos tres trabajos tuyos? No sé si pudieras platicarnos un poquito acerca de cómo fueron, cómo fue que se plantaron esas semillas, al menos hasta donde tú alcanzas a rastrearlo, porque quizás estarás de acuerdo conmigo que a veces como que las últimas Sí, raíces así de una pieza narrativa, creativa o de ficción se pierden casi hasta donde nosotros alcanzamos a ver al fondo de nosotros mismos, ¿no? Pero no sé si pudieras platicarnos un poco en este énfasis de hablar acerca de los procesos creativos. ¿Cuáles fueron como esas piedras fundacionales o semillas que echaron a andar estas tres obras en particular? Si nos pudieras relatar un poquito. claro, sí,
con esa reserva de de la memoria, ¿no? Que es tan tramposa, ¿no? Tan nebulosa, ¿no? Es uno de mis temas favoritos, pero también siempre camino así como en la arena movediza de los recuerdos, ¿no? Que son pues quién sabe qué, ¿no? O sea, algo ahí tienen, digamos, de verídico no sé, de preciso, pero pues también es todo lo que uno va formulando con el tiempo. Mira, en El animal sobre la piedra yo recuerdo que yo quería escribir la historia de una mujer que atravesaba un duelo y dejaba un territorio dejaba el territorio que habitaba para irse a uno nuevo y sobrevivir, ¿no? En ese nuevo lugar. O sea, como si el viaje fuera pues justo como un puente hacia otra posibilidad de vida, ¿no? De supervivencia tras el duelo en El animal sobre la piedra, pero cuando lo estaba escribiendo, de repente me pareció que el personaje necesitaba como una dimensión simbólica más elaborada, entonces se me ocurrió lo de que se fuera transformando en un reptil, ¿no? Pensé en la iguana, porque tiene esa condición como de vida perpetua y muerte a la vez. Uno la ve y no sabe si está muerta o viva para siempre, y tiene esa resistencia también magnífica. Y entonces, bueno, ahí en el camino, pues entrevisté a dos biólogos de la UNAM, y uno estudiaba la reproducción de unas lagartijas. Y entonces yo me empecé también a meter en reproducción, en la partenogénesis y todo lo demás, que bueno, eso fue, pues la publiqué en 2008 ese libro, ¿no? Y, y entonces, bueno, me fasciné ahí con la condición animal, y en aquella época yo estaba muy preocupada, digamos, porque como por dejar sobre la mesa que habíamos olvidado, o que estábamos pasando a un territorio del tabú, de lo que no se podía hablar, nuestra animalidad, ¿no? O sea, que nuestra animalidad estaba reducida y escondida, y que yo quería como poner sobre la mesa esa preocupación, ¿no? Luego, en El beso de la liebre, yo pensaba que quería hacer la historia de una superheroína que fuera patética. Entonces, esa era como mi premisa, y que muriera y renaciera a lo largo de la historia. Me preguntaba cómo, después de matar a un personaje, lo podía traer de nuevo a la historia, ¿no? Entonces, ¿de qué manera volvía a nacer, se reconstituía, cómo pasaba eso en el texto? Y ese fue como mi principio, y me divertí mucho. Y luego, bueno, es como, también ahí tengo como una antagonista, que es esta médico cirujana, Madame Noël, que está basada en una médico cirujano histórica y francesa que se llamaba Blanca Margarita Gros, de la que leí, que hizo de las primeras cirugías plásticas a mujeres, creo, bueno, lo que yo leí por ahí en algunos ensayos. Y bueno, y en Isla Partida, pues en realidad allí el principio no era tanto hacer un libro, en el principio, ¿no? Porque yo lo que estaba haciendo más bien era como una especie de registro de lo que me pasaba en un manuscrito. Pero conforme empecé a avanzar, dije, bueno, yo tengo que hacer algo con esto que me sucedió, y con lo que he recibido de mis antepasadas, con los enigmas de las mujeres de mi familia. Entonces empecé a hacer ya un manuscrito y a trabajarlo, y me llevó mucho tiempo porque además fueron años pues, personalmente muy complicados. Pero ahí era más como, pues yo diría que el principio, o sea, cuando ya dije, bueno, voy a hacer un manuscrito con esto, yo quería hacer un libro que fuera un testimonio de una experiencia, pues, psiquiátrica y neurológica muy complicada, y que eso fuera para quienes lo leyeran una caja de resonancia, o sea, que pudieran encontrar allí como compañía, ¿no? Porque se la pasa uno muy mal y muy solo, se siente uno
muy solo. Entonces también pensaba que había muchas personas a mi alrededor que habían atravesado cosas difíciles y que eso no se hablaba nada, que no es algo que digamos, que sea parte de las conversaciones más naturales, ¿no? O desprovistas de prejuicios, ¿no? Entonces un poco quería también meterle, meterle fuego ahí al, al tema. Sí. Muy bien, Daniel. Entonces, bueno, ya nos estamos metiendo un poquito a la temática más específica de los libros y a lo mejor quisiera retomar algunos de los puntos de Isla Partida y hacerte yo un par de preguntas y luego le dejaría la palabra a Octavio para que él pueda también a su vez compartir contigo algunas eh, perspectivas como lector, ¿no? En torno a Isla Partida y posterior a eso, y posterior a eso le daré la palabra a Jimena González Grandón para conversar un poquito acerca del beso de la liebre, para que al final pudiéramos nuevamente tener como una conversación más general, ¿no? Sobre tus preocupaciones, tanto creativas como lectora, ¿no? Que es una cosa que me interesaría mucho explorar contigo, ¿no? Porque muchas veces enfatizamos en el proyecto de creación literaria, ¿no? Pero pues tú estás de acuerdo conmigo que todo escritor es primero que nada un lector, ¿no? O sea, es Mm. un receptor, ¿no? De señales que provienen de otros, de vivencias de otros, y que eso es la literatura, ¿no? Digamos que esas señales de ida y vuelta, de entrada y salida. Entonces, tú mencionabas ahorita varias cosas que me parecieron muy interesantes y que creo que son interesantes como claves, probablemente, ¿no? Para acercarnos a tu literatura. Una es esta, por ejemplo, en El animal sobre la piedra, ¿no? Esta faceta que tiene, que está entre lo simbólico y lo fantástico, ¿no? Esa es Ujú, una cualidad de la que me gustaría que nos hablaras un poquito, ¿no? En el caso probablemente de Isla Partida, quizá todavía hay una cierta reminiscencia de lo fantástico, quizá, pero toma más ujú, bien ahí ya la forma como de lo fantasmagórico, ¿no? Aunque no ujú, está narrado en forma explícita, o sea, ahorita Octavio y yo conversábamos acerca de la obra y decimos que no es, o sea, definitivamente si alguien quiere una novela de Agatha Christie, no es el caso, no, ni tampoco es una de estas obras de suspenso, ni mucho menos. Más bien, como tú lo planteabas, parece como una especie de narrativa, yo diría casi minimalista, fenomenológica, en el sentido de que, y en ese sentido decíamos Octavio y yo que no nos parece una novela psicológica en el sentido clásico, quizás sí, en un sentido más contemporáneo, insisto, más fenomenológico de concentrarse en tu vivencia personal, en tu experiencia subjetiva como pensador, como mujer que piensa, que siente, que tiene experiencias, a veces voluntarias, a veces involuntarias, que trata de darle orden y concierto a vivencias que a veces no controla. Entonces, pareciera que en la isla partida, esa dimensión de lo fantasmático está ahí presente, ¿no? Se conecta con el tema probablemente del duelo, ¿no? Que también parece ser otro hilo conductor entre los dos trabajos, el tema del duelo. Quizá el tema de las genealogías se aprecia un poquito más, ¿no? En la isla partida. Pero entonces, bueno, por un lado tenemos esta dimensión como de entre lo fantástico y lo simbólico. Y en el otro extremo parece también como una clave estética, estas como guiños que haces a ciertos, yo diría como símbolos científicos, ¿no? Una cierta estética de lo científico que quizá ya habla de la irrupción de esos ritos, de esas tecnologías, de esos discursos, de esos conceptos en el mundo contemporáneo de nuestras vivencias, ¿no? En Isla Partida eso toma incluso la forma de esta dimensión visual, a la que luego quiero ujú. regresar también cuando hablemos un poquito más de los aspectos formales de tu trabajo. Pero, qué nos podrías decir tú de esas dos como de esa polaridad entre, por un lado, lo fantástico y lo simbólico, y por otro lado, estas como ciertas claves científicas que de pronto das en la otra ola, por ejemplo, esta figura de la neurocirujana y demás, ¿no? ¿Cómo juegas tú con esa estética que va de un polo al otro?
Ujú. Sí, mira, bueno, por un lado puedo decir que no, o sea, ahora veo que estos tres libros tienen alguna cuestión así como como una especie de ciclo, ¿no? Pero no lo tenía yo nada planeado ni pensado así. Veo que, bueno, sí, en El animal sobre la piedra está todo esto, porque claro, yo mientras estudié literatura, leía mucho al Lispector y me encontré con el diccionario de símbolos de Chevalier y Gilbrand y cada vez que me aparecía algo en el texto, pues me iba al diccionario y me agarraba fuerte de los símbolos, que es algo que sigo haciendo, pero quizá creo que con menos, como de manera menos continua, ¿no? O sea, como que de repente lo veo, pero antes era casi como una especie de método, a veces en la escritura, ¿no? Está, bueno, digo, bueno, lo diré, está como la simbología también del huevo, ¿no? O sea, como la simbología en el animal sobre la piedra y eso. Pero bueno, creo que lo que pasa es que en Isla Partida hay todo esa como conocimiento antiguo de las cosas, incluso ni tan antiguo, está Ujú. completamente corrido de sitio, ¿no? Es como, hay algunas cosas que permanecen, de las que el personaje se trata de sujetar con mucha fuerza, pero el sentido, ya casi, bueno, en algunos puntos como incluso lingüístico, ¿no? De las palabras, ¿no? Está borrado, ¿no? Es un mundo, eh, pues no es absurdo la palabra, pero es un mundo, pues sí, desprovisto o con un sentido disuelto, ¿no? Entonces ahí pues los símbolos no, o sea, son más como bien dices, ¿no? Esas presencias o esas señales son más dadas por sombras, por fantasmas, por luces, ¿no? Por estas luces que se desprenden de los cuerpos, como todo este universo como más sí, de lo fantasmagórico, de los espectros, de los ectoplasmas, ¿no? Este, más va por ahí. Pero bueno, no, yo no pensaba en eso cuando escribí los libros, o sea, porque no sé, yo soy bastante como, digamos, escribo mucho como guiada por el instinto, ¿no? O sea, no trato de no. En Isla Partida, claro, está todo también muy depurado. Yo traté que las frases fueran muy adelgazadas, pensando que lo que quería era causar estas enunciados muy directos, o sea, que no hubiera florituras ni nada de eso, o sea, directo ahí, ¿no? Acá, ¿no? Como que trataban de llegar lo más directo posible a quien estuviera leyendo, ¿no? Em, y entonces quité muchas páginas, adelgacé mucho pues los párrafos, lo fragmenté, tenía otra intención el texto porque provenía de un mundo roto, de un mundo de fragmentos, ¿no? De un rompecabezas en un momento de la existencia, ¿no? Y los otros pues tienen una condición distinta. Pero eso, yo escribo más siguiendo como lo, no sé, como una cosa así muy, pues sí, como un instinto, un llamado de algo que creo que a lo que tengo que ser consecuente, ¿no? También, y eso a veces es un problema y es un pleito con los prejuicios, ¿no? Que uno tiene también y lo que uno quiere ponerle al texto, ¿no? Y luego el texto es lo que se le da la gana hacer, ¿no? A veces, sí. Como se dice, eres la primera lectora de tus propios textos. Pues sí, pero por ejemplo, Isla Partida se llevó al teatro ahora, hace unos meses, porque gané un premio de narrativas a escena. Y cuando yo veía, y es una adaptación y todo, no es que esté la novela completa, pero sí está como toda la novela en realidad, o sea, ahí se ve todo lo que ocurre.
y escuchaba y veía a las actrices y me pareció una experiencia muy, bueno, sumamente conmovedora, pero además, pues yo estaba siendo espectadora de un texto que yo generé y me impactó mucho desde un lugar que no, muy novedoso, o sea, como si de desconocimiento incluso, ¿no? Entonces pues sí, es todo un viaje, luego uno se relee y dice, ¿cuándo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿No? Ujú, Oye, voy a hacerte yo una última pregunta y luego le voy a dar la palabra a Octavio para ir avanzando. Bueno, recordé que tú nos decías al principio, ¿no? Que uno de tus orígenes como escritora fueron todas estas como notas, diarios, y sí es verdad, ¿no? Y algo de eso también está ahí presente justamente en Isla Partida, ¿no? En el sentido de que ahora conversábamos, Octavio y yo, y yo le decía, ¿no? Que la obra me parece en un sentido, ahora veo que no estoy tan equivocado quizá en mi interpretación, como esa canción, ¿te acuerdas del Sargento Pimienta, ¿no? Being for the ujú, Benefit of Mr. Kite, donde la leyenda es que John Lennon agarró no sé qué texto de ellos mismos y lo partió en miles de pedacitos y lo aventó, y así como cayó, lo recogió y reconstruyó toda la canción. Entonces, ahora que tú mencionabas este tema como de lo fragmentario y lo roto, o sea, yo sí tuve esa experiencia de lectura, ¿no? Inicialmente uno se aproxima, ¿no? Porque tú le llamaste una novela, entonces es parte de la discusión teórica ahí un poco como de literatura propiamente, ¿no? ¿En qué sentido es una novela? Digo, afortunadamente el concepto de novela es abierto, ¿no? Entonces aquí no estamos haciendo una disección científica como si fuera un cuerpo humano, ¿no? Donde el hígado está o no está, ¿no? En cambio, en una novela tiene esos márgenes creativos. Entonces, si uno se aproxima a la novela como tratando de rastrear la secuencia lógica de los eventos para su reconstrucción, insisto, como ujú, paradigma a lo Agatha Christie, ¿no? Pues el ujú, lector puede hacerlo, ¿no? Finalmente o sea, yo creo que es una novela que le exige mucho al lector, en el mejor sentido de la palabra, que es un trabajo muy activo. Y además, decíamos también que en el caso de una novela policíaca, vamos a decir, a mí me gusta mucho John Franklin Bardeen, ¿no? Y su Percherón Mortal, pues hay una manera de entenderlo, digo, hay muchas, pero la trama sí, tiene una manera de entenderse, ¿no? En cambio, Isla Partida realmente está muy, muy abierto a la interpretación, porque no parece estar tan obsesionada en concentrar o en restringir los posibles significados, ¿no? Que emergen en el lector, sino más bien los deja abiertos a partir de las muy diversas experiencias que van surgiendo página por página. O sea, yo tenía la experiencia como de estar leyendo realmente imágenes poéticas, ¿no? Y es un poco lo que conversábamos hace un momento. O sea, el texto se puede leer prácticamente también como si fuera, decía yo, como un poema narrativo en prosa, en un sentido, ¿no? Y ya dentro de esa textura que tiene, en el aspecto formal, me parece que las imágenes que tú metes, los gráficos propiamente del mapeo cerebral, ¿no? El trazo electrofisiológico, ¿no? Que digamos que es la contraparte, por así decirlo, científica u objetiva de este caso de epilepsia, ujú, pues le da incluso también como esa otra dimensión visual a la obra, ¿no? Entonces, en ese sentido me pareció una novela que hace un experimento muy radical, ¿no? De esta de esta vocación fragmentaria y de múltiples reconstrucciones posibles, ¿no? Este, tomando un término que viene del mundo de la filosofía, si me lo autoriza Jimena, que ujú, sí sabe de eso, hablan los filósofos acerca de la realizabilidad múltiple, ¿no? Que es como de cómo se puede llegar a un estado mental a través de caminos muy diversos, ¿no? De estados cerebrales muy diversos que pueden construir un estado mental, ¿no? Tu obra me ujú, parece como que tiene esa realizabilidad múltiple en cuanto que el lector va construyendo hipótesis página tras página, ¿no? Para tratar de entender estos significados que se están construyendo en la obra, ¿no? O sea, sí hay personajes, ¿no? Sí hay una dialéctica entre los personajes, aunque también podrían ser facetas
de un mismo personaje, ¿no? Eso es parte de la dinámica de la obra. Pero bueno, yo quería preguntarte un poquito por esa parte como de la construcción formal de la obra en tu trabajo de Isla Partida, ¿no? Cómo lo concebiste? ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo fuiste negociando Ay, contigo misma? sí. eh, A ver, me gustaría decir algo, te escuchaba y pensé varias cosas, ¿no? Bueno, primero pensé que una de los, había una colección de Bruguera que se llamaba Elige tu propia aventura cuando yo Claro, era sí. jovencita y me gustaba muchísimo eso de, si quieres entrar a la cueva, pasa a la página 25 y si quieres quedarte atrapado en el sótano, quédate, ¿no? Este, todo eso me gustaba mucho y bueno, no sé, supongo que de alguna manera hay eso también en Isla Partida, es que cada quien elija su propia lectura, ¿no? Pensaba en eso y pensaba también que como es una novela tan vinculada al cuerpo y está, y digamos, está atravesada por un cuerpo cuyo registro eléctrico, digamos, es como particular, ¿no? O sea, digamos, la singularidad de esa electricidad en ese momento, qué sé yo. Entonces pensaba también en, bueno, cosas que he leído por ahí, como, digamos, todos los cuerpos, tenemos cuerpos que se parecen mucho, pero bueno, seguramente mi corazón tiene marcas distintas del tuyo, ¿no? Y del de ustedes, ¿no? O sea, quiero decir, hay anomalías y hay diferencias y a mí me importa mucho también como escritora y me ha importado mucho como lectora eh, ese lugar de participación, ¿no? Digamos, como no me interesa ningún significado cerrado de casi nada, nunca por decirlo de alguna manera. Creo que no sabemos, que ignoramos muchas cosas, que hemos creído en, bueno, no me voy a meter en ese canal porque es muy, digamos, muy amplio y de una textura complicada, pero sí, más bien es una novela planteada sobre la duda, sobre la existencia, dada en un mundo que dice que tiene señales muy marcadas, ¿no? Y esas señales, pues se pueden mover de lugar, ¿no? Como en la pandemia se movían, ¿no? Camine por aquí, dese la vuelta aquí, ¿no? Nos hacían circular por lugares precisos para que no nos cayeran los virus de los demás, ¿no? Entonces me pregunto mucho sobre esa circulación, esas señales, esas cosas que nos dicen que son ciertas yo las pongo en duda, ¿no? Generalmente, cuando estoy escribiendo, pongo en duda ese tipo de construcciones, ¿no? Este, pero bueno, quería decir eso y la pregunta era exactamente sobre lo Un po- sobre lo Sí, formal, el ¿no? aspecto formal de la obra. Sí, bueno, como decía, quité muchas páginas y la idea, por ejemplo, de incluir las imágenes de estos estudios dentro de del cuerpo del libro, fue más o menos como entre la penúltima, o sea, en las últimas tratamientos ya, ¿no? Incluso llegué a imprimirla toda y recortar y pegar en una libreta los párrafos y hacer acomodos así como a la manera de un collage para encontrar la forma de esa deformidad, de ese texto deforme. Eh, eh, yo misma, no solo en Isla Partida, me pasó en El animal sobre la piedra también y en El beso de la liebre de manera diferente, pero como decía, como no escribo con un esquema y voy más bien averiguando la forma del texto y tratando de entender qué signos o qué características me plantea a mí ese texto, me pierdo por ahí. Entonces, luego hago todo un trabajo como de tratar de, pues como Hansel y Gretel, de seguir como las marcas de por dónde anduve para ver cómo armo la estructura, ¿no? Pero, o cómo armo esa estructura final, ¿no? Y un poco así fue el trabajo formal de Isla Partida, sí. Y luego me importaba también meter estas frases de fragmentos del diagnóstico médico también.
porque pues es un otro idioma, otro lenguaje, ¿no? O sea, como poner eso, poner en duda, es como decir, bueno, me dijeron que esto es este es el diagnóstico y ese diagnóstico es la verdad o no, ¿no? Mm. Es una pregunta que tendrá que contestar Octavio. Bueno, no, no es cierto, Octavio, es que tú eres aquí el sabio que nos observa y nos vigila. Octavio, pues te Ujú, dejo la palabra para que tú puedas también plantearle lo que tú quieras a Daniela. Sí, bueno, a mí lo que más me sorprendió de la lectura de Isla Partida es, digamos, el poder de evocación de cada uno de los capítulos, ¿no? Este poder de evocar, además, la sensación de no poder asir por completo la realidad, de que esta es como elusiva y por otro lado, también, digamos, las emociones o los sentimientos, en fin, las ideas que surgen del interior, ¿no? Hay como una relación ahí complicada que no sabes si ujú, te estás moviendo en un plano real o imaginario. ujú, A mí me remite esto, digamos, a la idea del bosquejo más que a la idea de una pintura terminada, ¿no? ujú, Ese poder de vocación. Y me recuerda mucho un personaje que hay, que aparece todo el tiempo en la novela de Proust de En busca del tiempo perdido, ujú, un pintor que se llama Elstir. Y entonces a lo largo de toda la novela, bueno, de las novelas, el personaje principal se va encontrando piezas de Elstir y que además este personaje al parecer es una construcción que él hace de diversos pintores impresionistas, pero siempre habla de este poder de vocación de lo inacabado, del ujú, boceto, ¿no? De cómo en un dibujo o en una pintura no hay una diferencia en un momento determinado entre el cielo y el mar. sí, Y cómo eso de alguna u otra manera da pie o da lugar a que el observador detone su imaginación. ujú, Es a lo largo de tu novela y de los capítulos, si es que se les puede llamar así, ujú, siempre estaba imaginando hacia dónde va esta novela y al ujú, mismo tiempo no había un lugar al que me remitiera. Porque además el tema de la epilepsia pues aparece ya muy tardíamente, si quieres, es un poco la clave, ¿no? Pero durante prácticamente toda la lectura, hasta que llegas prácticamente a ese capítulo, digamos que no sabes a dónde vas. Y eso es una de las cosas que me encantaron. Entonces, ujú, bueno, ese sería básicamente mi comentario. ujú. Bueno, me entusiasma mucho porque no, o sea, no sé, aunque no había visto así, me queda completamente claro y lo percibo de como lo acabas de nombrar, ¿no? O sea, eh, el no saber es como un motivo también, ¿no? Como decía hace un momento de escribir, ¿no? Y es tratar de sujetar algo que siempre se escapa, ¿no? Y bueno, yo eso no lo dije al principio, pero bueno, es cierto también que lo que empecé a escribir en mi adolescencia y ya un poco más adelante eran poemas, ¿no? Entonces, eh, ahí me importa mucho cómo se escucha el texto, por ejemplo, o sea, leo mucho en voz alta, porque creo que también hay un llamado a través del sonido, ¿no? Hay algo que viene, ¿no? Y algo que se evoca justamente. Y pues sí, está esa procuración, ¿no? Y, y una procuración de entender algo indescifrable también, ¿no? En muchos momentos, ¿no? Algo que no se puede responder. Ujú. Octavio, ¿quieres hacer Sí. algún otro comentario, alguna otra pregunta? Bueno, lo que pasa es que ahora que hablas, digamos, de tu proceso de escritura,
pues yo creo que desde ahí nace esa sensación que va a generar en el lector, ¿no? Ujú, Es decir, el hecho de que tú no partas, digamos, de un esquema bien ujú, planteado, no tengas la idea de a dónde vas, hacia dónde quieres llevar la novela y que es algo que va emergiendo en el proceso mismo de la escritura y que luego a través de este, digamos, trabajo de edición, en donde además eliminas muchas cosas, que posiblemente mucho de lo que eliminaste hubieran dado claves hacia dónde se dirigía o qué era lo que estaba pasando. Y al eliminarlas, digamos que precisamente da, y es, digamos que este proceso de eliminación, ahora que lo mencionas, digamos que me recuerda mucho a Giacometti, que cuando en sus esculturas él iba eliminando y las figuras iban progresivamente adelgazando, ¿no? ujú, Y esto siempre se me ha hecho muy interesante como uno de los procesos de la escultura es precisamente ir eliminando, ir quitando volumen, ir dejando, digamos, la parte esencial. Y, y las figuras de Giacometti también tienen esta especie como de aspecto, yo no les llamaría fantasmal, pero sí como de algo muy esencial, algo reducido a una especie de esencialidad última, ¿no? Que es difícil incluso de percibir porque pierden todo el volumen y se convierten en figuras más etéreas, más frágiles. Y algo de eso tiene también tu escritura, ¿no? Porque te mete en esa vulnerabilidad que muchas veces no queremos reconocer y que sin embargo todos de alguna manera tenemos. ujú. Sí, también digamos, la intención de ese adelgazamiento, como decía hace un momento, tenía que ver con querer llegar de una manera muy directa a quien leía, eh, pero, pero también es como en un mundo donde hay tanto ruido, a veces lo mejor es como me- hacer muchos silencios, ¿no? Este, como quitar claves, ¿no? O sea, porque creo que tenemos que ser más activas para poner esas claves, o sea, como para construir esas claves. Escuchando también pensaba en esto que pasa al principio del libro, que es que hay un huevo puesto a hervir, ¿no? Eh, en cómo pues también poner a hervir es digamos, cambiar la consistencia de las cosas o llevar algo a su esencia, digamos, si eso hierve un tiempo necesario, ¿no? Y bueno, también he querido escribir desde ese lugar como sin prisa, como tratando de darle espacio a cada libro, ¿no? Ujú. Muy bien, pues le dejaríamos la palabra a Jimena. Eh, ya sea Jimena que quieras atender cualquiera de los temas que se han tratado ahorita que has escuchado, o las preocupaciones iniciales que tú tenías y que nos planteaste, ¿no? Entonces te dejamos la palabra. Súper, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, Daniela? Hola, Hola. Jesús, hola, Octavio. Mucho gusto. Yo soy Jimena González y bueno, pues soy una lectora tuya, entonces también era emocionante escucharte, ¿no? Como que uno no se imagina pues todo el proceso creativo que hay y creativo y también académico, ¿no? O sea, creo que también es muy importante resaltar eso, ¿no? O sea, tú haces también un trabajo académico muy importante a la hora de hacer un libro, ¿no? Entonces, pues escuchar todos esos procesos, ¿no? Como que creo que el mundo mercantilista en el que vivimos nos hace solo querer el producto, ¿no? Pero quizá lo realmente interesante, pues es justo ese proceso que te lleva a la generación de un producto, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco mucho todo lo que has platicado. Yo quería hablar un poquito del beso de la liebre, ¿no? Como que Ujú. así te conocí y te conocí por este libro porque una amiga
yo empecé a dar clases en el doctorado de estudios críticos de género y salí como muy asqueada en algunas clases, ¿no? Del feminismo y todo lo que implica. Entonces una amiga me dijo, mira, toma, léela, ¿no? Como que, y como que agradecí mucho esa lectura en ese momento, porque justo siento que, y que es un poco hacia donde van a ir mis preguntas, ¿no? O sea, como qué tan feminista es tu libro, ¿no? O sea, como que de alguna manera, como que uno podría pensar que tiene como todos estos lugares que se han vuelto un tanto comunes para la hora de hablar de las mujeres y su empoderamiento, ¿no? Y Hipólita Thompson es como esta heroína, ¿no? Entonces, pero creo que a mí algo que me encanta es que justo plantea muchos feminismos, ¿no? O sea, ya no es uno solo, ¿no? Sino que a mí justo hasta me hacía pensar en formas más comunitarias de estar en el mundo, ¿no? Como me gustan mucho estos acercamientos a esta sensibilidad que cuenta, o sea, que tiene Hipólita en realidad, ¿no? No es Hipólita, ¿o no? Hipólita, sí, Ahorita. sí, sí, es Hipólita, ¿no? O sea, como esta sensibilidad que tiene, ¿no? Como que a mí me hacía pensar mucho como en el tacto, ¿no? O sea, como que me Mm, llevaba mucho a la piel, a la corporeidad, ¿no? Como a esa manera de acercarte afectivamente a lesotres, ¿no? O sea, como, entonces, y que tiene también como esta parte espiritual, ¿no? O sea, que eso creo que también es algo que me gusta mucho del libro, que pues que sí hay un Dios, ¿no? O sea, que atrás de todo esto hay un Dios que de alguna manera embebió a Hipólita con todos estos superpoderes, ¿no? Y que también me gusta que no es la típica heroína que pues acaba quemada en la hoguera, ¿no? O sea, que tiene otros designios, que tiene otras, y que también tiene como un desarrollo el mismo personaje a lo largo de la obra. Entonces, bueno, la primer como pregunta que te haría es un poco eso, o sea, como que si había como una intención en llevar esto a este territorio como más de estas luchas, ¿no? O sea, porque creo que algo muy lindo pues, de las distintas olas del feminismo es que justo hay distintas resistencias, ¿no? O sea, no es la misma la resistencia que van a tener las mujeres blancas, que las resistencias que van a tener las mujeres indígenas, ni que van a tener las mujeres afroamericanas o afromexicanas, qué sé yo, ¿no? Entonces, como que, y me gusta mucho que ella igual siempre tiene como esta lucha, como esta resistencia, como estas ganas de transformar, como estas ganas de ayudar, ¿no? Entonces, pues la pregunta puntual es un poco esto, o sea, tú tenías como esta intención de mostrar como estas formas del feminismo, no había como una cuestión un tanto, no sé, ideológica en ese sentido, o simplemente generaste un personaje, ¿no? O sea, como me ujú. gustaría saber un poquito como eso, como la intencionalidad que hay detrás de la creación de esta personaje. Sí, gracias, Jimena. Yo pensaba, bueno, El beso de la liebre lo publiqué en 2012 y yo estaba pensando bastante en la condición de víctima, ¿no? O Mm. sea, yo quería escribir un personaje que muriera y resucitara como para transgredir la victimización, o sea, la idea de víctima, o sea, como, ¿cómo podía, a ver si me lo explico, como trato de explicarlo bien, como trastocar esa idea de la desgracia, ¿no? Y entonces pensé que solo, o sea, empecé a escribirlo y me di cuenta que eso en ese universo sucedía un poco, a veces como muy cercano a la farsa también, ¿no? O sea, como que hay momentos donde está, bueno, además estudié, bueno, leí muchos cómics y me fijaba mucho en cómo estaban plasmadas igual las imágenes en una página y trataba como de hacer eso, pero en el texto, ¿no? Como hacer como de repente unos close-ups así como con el texto al personaje, o sea, como hacerlo así medio cómic, ¿no? Estaba pensando en Wonder Woman que yo veía cuando era chiquita en la televisión, en la mujer biónica,
en todos estos personajes de la tele. Y bueno, y en La Mujer Maravilla de los cómics, claro, ¿no? Y, y entonces yo quería como mover eso de lugar y por eso ella muere y renace varias veces a lo largo del libro, pero también hay en ella esa voluntad, como dices, digamos, de defender, y pelear como por el bien, ¿no? Porque tiene esta condición de heroína y o sea, lo mismo ayuda a cruzar a una señora a la calle, pero al mismo tiempo no sabe, está desorientada, ¿no? Porque está en un mundo como que no le corresponde, es como que hay un desajuste entre el mundo y ella, ¿no? Ella va tratando de hacer el bien, hacer buenas obras y solo se tropieza y tiene accidentes y es como medio cómica o de la farsa en ese sentido. Pero esa era mi intención, como poner en duda o mover de lugar o experimentar con la idea de una condición de victimización. ¿Qué pasaba después de una desgracia o cómo se sobrevivía a una desgracia, ¿no? Porque, bueno, le ocurren muchas cosas, la parten en pedazos, ¿no? Pero luego se reconstituye y está con la cabeza un poco chueca porque no le queda bien puesta encima de los hombros, ¿no? No sé, como burlar en el sentido más como de darle la vuelta a eso y tratar de hacer algo a partir de esa idea de victimización. Y bueno, también tiene mucho bueno, yo quería, ¿no? A mi manera, desde luego, como en ese momento, pensaba en el Quijote, ¿no? En hacer como una mujer que tuviera algunos atributos así que vinieran de ahí o una intertextualidad con eso. Por eso también los capítulos tienen estos títulos largos explicativos de lo que va a ocurrir. Y pensaba en los cantares de gesta, todos estos libros, ¿no? O sea, como que quería ir por ahí también, ¿no? Como del Cid a los nivelungos, ¿no? Y como esas cosas así, de esos universos eh, estaba pensando en eso. Y yo, digamos, mi acercamiento al feminismo es como, pues muy, pues intuitivo de lo que he ido leyendo, ¿no? Sí estuve en un curso en el Colmex, hace tiempo, eh, donde aprendí muchísimo y donde tuve una bibliografía maravillosa a la que vuelvo, ¿no? Que tengo por ahí y que registro. Ahora, por ejemplo, estoy volviendo a ella porque tengo un personaje en un manuscrito que estoy escribiendo, en donde voy a tratar como muchos aspectos sobre la masculinidad, entonces estoy leyendo muchas cosas desde ese lugar. Y bueno, no sé si contesté más o menos tu pregunta, pero esa era mi idea y estaba muy desbocada en esa época yo, o sea, a nivel como, o sea, es mi novela más, yo creo como más, pues más arriesgada, yo diría, o sea, Isla Partida es muy arriesgada, pero yo creo que El beso de la liebre es muy arriesgada, ¿no? Como que me atrevía, me salté las trancas ahí de mis propias, ideas sobre la escritura, ¿no? Ujú. Ok, muchas gracias. Sí, o sea, como que justo siento eso, que hay como una resignificación de la victimización y de la revictimización, ¿no? Que creo que son Sí. como uno de pues de esos temas que están, pues que atraviesan mucho los cuerpos pues de las mujeres y de los, pues, grupos vulnerables en general, ¿no? O sea, y que incluso pensaba como que era como otra idea del mito de Sísifo, ¿no? O sea, como Ujú. que, porque volvía a revivir y revivía y revivía, ¿no? Pero, y me gustaba mucho eso como lo corporal, o sea, es que creo que eso es muy interesante, justo esto que dices, ¿no? O sea, como que sí sentías así que la quijada te había quedado como afuera. O sea, como que eso me gustó mucho como esas descripciones corporales que siento que no Ujú. son tan frecuentes, ¿no? O sea, como que no, el cuerpo de pronto está un poco olvidado, incluso en las narrativas de ficción, ¿no? O sea, como que, y en ese sentido me gusta mucho esa, pues esa como recuperación del cuerpo y de la sensibilidad. Ujú.
Y como, luego está la Madame Noel, ¿no? Que quiere hacer una criatura y quiere partes del cuerpo de la heroína, partes del cuerpo de Hipólita, ¿no? Que también creo que, desgraciadamente, o sea, también como todo lo traga un poco el sistema en el que vivimos, pues también hay cosas allí de grandísimo valor que son como tragadas, ¿no? Y que de repente no, o sea, no sé, la Madame Noel es como quiere usar, ¿no? Ella quiere usar el cuerpo de ella para su creación, ¿no? Tiene esta condición como medio ahí del Frankenstein, ¿no? Como un poco. Y esa es como despiadada, ¿no? Y creo que a veces hay muchas lecturas que son muy despiadadas con respecto a todos estos diálogos o a todo lo que ocurre en el ámbito de las discusiones sobre el feminismo, ¿no? Ujú, ujú. o sea, como que yo siento que el arte narrativo, a diferencia de otros artes, como que puede ser más directo en su referencialidad, ¿no? O sea, como que justo yo veo un Miró y pues quién sabe qué estaba pensando Miró cuando lo pintó, ¿no? O sea, como que siento que la interpretación se vuelve mucho más diversa, ¿no? Sí, Y en cambio, en la narrativa literaria me da la impresión y que ahí es como la pregunta que te quiero hacer, o sea, que siento que es menos esa plurinterpretación, ¿no? O sea, pues porque estamos hablando de un lenguaje, lenguaje referencial, ¿no? Pero justo en novelas como esta, o sea, ¿no te pasa un poco eso que de pronto, pues lo que tú querías expresar no se interpreta así? ¿Te gusta que pase eso? ¿Te gusta como esa diversidad, pues, semántica que puede adquirirse? ¿O te gustaría más que se leyera lo que tú querías expresar? O sea, tú como artista, en este sentido literario, no sé si te ujú. haces llamar a ti misma como artista, o sea, para mí los escritores también son artistas. ¿Te importa eso? ¿Te importa como esta recepción interpretativa del lector, de los lectores? O sea, ¿te interesa que entiendan lo que tú quisiste decir? ¿O te da lo mismo? ¿O te gusta que imaginen otros mundos posibles? ¿Cómo ves esa cuestión? No, me interesa mucho siempre las lecturas, ¿no? Pero no, no sé, como que no me preocupo mucho de eso. O sea, quiero decir, no, me preocupo cuando lo estoy escribiendo y luego me queda claro que cuando publico, que el tránsito de terminar un manuscrito a publicar es uno de mis más oscuros momentos, porque me da como mucho nerviosismo, ¿no? Soltar algo con lo que he estado tanto tiempo, pero me queda claro que cuando uno lo suelta y lo publica, pues sí, uno, o sea, yo soy la autora, pero eso ya no está fuera de lo que estuvo en mi control, ya no está más en mi control, ¿no? Entonces ahí, pues, que pase lo que tenga que ocurrir, ¿no? No, me gusta mucho, sí, cuando, o sea, escuchar las lecturas y todo eso y no, creo que el asunto también es que hay una enorme posibilidad, ¿no? Que a uno se le escapa por completo cuando está escribiendo, ¿no? Es decir, yo descubro veo cosas de lo que he escrito que no tenía en mente, ¿no? Y eso sucede una y otra vez y pues es muy misterioso, ¿no? Pero pues así es, ¿no? No, o sea, estoy bien con eso, me parece que pues disfruto mucho, creo que es lo que más disfruto también eso, como el momento de escritura y luego el momento en el que alguien me comparte su lectura de lo que escribí. Creo que eso es todo, ¿no? O sea, finalmente es lo más importante. Ujú. Ok, muchas gracias. Y bueno, una última pregunta que te tengo es, o sea, bueno, y que se relaciona un poco con esto que decías, de que pues, los diagnósticos para mí no son una verdad, excepto el diagnóstico patológico del cadáver, ¿no? O sea, porque fuera de eso,
pues son hipótesis, ¿no? Antes se llamaban hipótesis diagnósticas, Ujú. pero pues ahora como que le quitaron la hipótesis y ya se queda solo como diagnóstico, ¿no? Entonces, y como que me gustó mucho esto que planteabas como de las verdades, ¿no? O sea, y cómo de alguna manera pues va a tener más peso epistémico, va a tener más validez, pues justo una verdad médica, no un diagnóstico que una narrativa literaria, por ejemplo, ¿no? Que algo más imaginativo. Pero en ese sentido creo que a mí lo que me pasa mucho con la narrativa es que me parece que es una verdad quizá menos inmediata, ¿no? O sea, que quizá las verdades diagnósticas pues van a transformar a esa persona que está con un padecimiento y que la está pasando muy mal. Pero me parece que el arte tiene esta manera de transformar a la sociedad de una manera pues más espiritual, ¿no? O sea, que de alguna manera pues te permite abrir pues tu mente, tu corazón, tu cuerpo, ¿no? A como todas las posibilidades de las comunidades humanas, ¿no? O sea, entonces y que creo que a la larga, pues fomenta que te conectes con otros seres humanos, ¿no? Que hagas una cierta comunidad, ¿no? O sea, y como, y no sé, o sea, como que si el mundo se acabara y esta crisis civilizatoria, pues nos acabara así a todos incendiados con el calentamiento global o qué sé yo, algo así de terrible, como que me parece que el arte es una necesidad, o sea, que si tuviéramos que mandar un barquito con personas que sobrevivan, sería muy importante que hubiera artistas, ¿no? O sea, justo porque para mí, pues el arte también es una necesidad humana, ¿no? Y el Ujú. arte para mí también da verdades en ese sentido, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque implica imaginar, implica eh, eso, conectarnos, ¿no? Y me gustaría Ujú. saber qué opinas al respecto, ¿no? O sea, sí, porque en ese sentido yo creo que el arte también es una epistemología, ¿no? También es una manera válida de generar conocimiento y de generar, pues, experiencias válidas, ¿no? O sea, entonces, no sé qué opinas al respecto. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que, eh, pues creo que o sea, el arte es, o sea, yo hablaría como del arte como la mirada, ¿no? O sea, creo que, o sea, siempre pienso en en que en la mirada está nuestra historia, ¿no? En nuestros ojos está nuestra historia individual y la historia de nuestros antepasados, ¿no? Es algo como un viaje ahí que luego me da cuando veo los ojos de alguien y digo, ¿de dónde vienen esos ojos? ¿De dónde viene esa mirada? ¿Cómo se fraguó? ¿Por qué le sorprende esto? O sea, a mí me sorprenden cosas que posiblemente son heredadas o vienen de cosas que no conozco, ¿no? Y otras que son mías. En fin, como todo ese misterio que hay en la mirada, creo que si uno puede compartir a través de tu oficio artístico, tu manera de mirar el mundo, yo creo que te puedes encontrar con los ojos de los demás, ¿no? O sea, como con esa historia, con esa manera como de ver tan personal, pero a la vez tan humana, ¿no? O sea, como cómo muestras cómo ves, lo que eres, lo que no conoces de ti misma y eso encuentra resonancia, ¿no? Eso alguien dice, a mí me ha pasado, yo he visto algo así, me he sentido de esa manera. En el texto que, digamos, que esté de por medio, o sea, o en el cuadro, ¿no? Pero todo eso que nos es común, pues es realmente parte de una, digamos, de una intención artística, ¿no? Y de una, como decías, de esta conexión, de este encuentro, ¿no? Y me parece que en el presente en el que vivimos, en el mundo en el que vivimos tan atravesado con las máquinas, con las pantallas, ¿no? A mí me importa escribir desde ese lugar, o sea, escribir pensando eh, que, que quiero ver esos ojos que están allá, ¿no? O sea, quiero como que esos ojos también entren en mi texto, ¿no? Este, que haya un encuentro allí, ¿no?
y bueno, a veces eso no es, o sea, por ejemplo, en Isla Partida, pues sí hay todo un asunto como muy doloroso, ¿no? De por medio, ¿no? Pero pues también, digo, tanto el sufrimiento como la belleza y la maravilla, pues son parte de nuestro vivir, ¿no? Pero sí, pues sí, o sea, eh, eh, si no, para mí, si eso no, como que si eso no tiene lugar o si eso no tiene espacio, pues no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? Y entonces en un mundo con tanto ruido, pues sí, me acordé del título de un libro de un poeta y amigo y que he leído mucho, que se llama Luis Felipe Fabre, que se llama Leyendo Agujeros, ¿no? De un libro de ensayos que escribió hace mucho que se llamaba Leyendo Agujeros y era algo así como ensayos sobre escritura, antiescritura y no escritura, ¿no? Y yo creo que como estamos tan aturdidos, pues de pronto esos lugares como de esos espacios de sinsentido, pues en realidad a veces pueden, yo creo que ser ocupados por otra cosa, ¿no? Que no sea, mire, usted va de aquí a aquí, va a pasar por aquí y va a encontrarse esto, ¿no? Como que eso ya nos lo dijeron mucho, no sé. Ay, muchas gracias, De Daniela. Y ya, nada. si nada más una ultimita. Es que hemos hablado mucho como de Octavio, por ejemplo, es pintor, ¿no? Entonces, luego hablamos un poco como de la vida que adquiere la materialidad de la pintura, ¿no? O sea, Ujú. como de pronto, pues tú quieres hacer un bosque, pero pues la pintura que hiciste, pues tiene forma de río, ¿no? O sea, qué sé yo, Sí, ¿no? Un poco como esa vida que adquiere la materialidad. Y en este mismo sentido, como con tus personajes, esto que decías un poco hace rato, ¿no? O sea, como que a veces algo pasa que empieza a fluir, algo pasa que, o sea, podríamos hablar algo así como una cierta vida de los personajes, como una cierta vida no sé si escribes con pluma, con computadora, ¿no? Pero como que en esa relación material con el mundo, al estar creando un personaje, creando un lugar, de pronto podríamos decir algo así como que cobran una cierta vida, un poco como lo que se planteó en algún momento en la crítica literaria y en esas cosas, ¿no? Como que dejas de ser tú la que está como atrás ujú. de ese personaje y empiezan a cobrar cierta vida. No, no sé si me di a entender. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, de la misma manera, o sea, lo compararía con la vida de los sueños, ¿no? Para mí es un poco eso, o sea, de pronto suceden, ¿no? Van sucediendo en la historia o van avanzando, van presentándose y observando ciertas cosas y son como un sueño, como de la consistencia del sueño, ¿no? Porque, y lo digo también porque luego, por ejemplo, yo no regreso mucho en el manuscrito. El beso de la liebre escribí mucho a mano, los otros ha sido más, sí, directamente en la computadora, pero yo no regreso mucho si escribo una serie de páginas, luego no vuelvo a ver qué pasó, ¿no? Y eso me gusta, o sea, me gusta también como desvanecer que se vaya desvaneciendo naturalmente en mi memoria eso, ¿no? Que acabo de escribir, eh, como descontrolarlo un poco, ¿no? Sacarlo de un poco del control. Y sí, creo que sí cobran vida y creo que luego también, por ejemplo, cuando escribí el final me acuerdo bien del animal sobre la piedra, cuando llegué hacia el final, que pues tendrá alguna corrección, pero es materialmente el último párrafo de la novela, me acuerdo de la sensación, más bien yo, en mi cuerpo de ese final, ¿no? Como de un hueco así como en el estómago, ¿no? O sea, como una cosa así, como de mucha impresión. Entonces, sí cobran vida y uno es como una especie de cuerpo atravesado ahí, como yo creo, ¿no? Y por estos personajes. Ujú. Y pues Muchas gracias. como en los sueños que uno pues, se duerme y pues ya, ¿no? Luego quién sabe qué cosas aparecen ahí que
Ok, son, sí, muy onírico, qué son interesante. distintas, sí.